Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy estoy acá para que hablemos un poquito acerca de Julio Cortázar, la tragedia y lo fantástico. Estuvimos hablando de esto en el Zoom del viernes, pero me parecía interesante hacer un videíto para que les quedara a aquellos que participaron del Zoom y a aquellos que no pudieron participar, ¿sí? Primeramente quiero hablar del universo de Julio Cortázar a través de lo fantástico. Ustedes saben que este escritor argentino que se instaló en París durante un montón de tiempo y escribió allí un montón de relatos, algunos de los que hemos leído incluso. Este escritor tiene un concepto acerca de lo fantástico que viene desde su juventud y hasta podríamos decir de su infancia. Julio Cortázar creía que lo fantástico está en todos lados y nos acompaña a los seres humanos desde siempre. Él creía que lo fantástico era un sentimiento, algo que se siente y algo que se atraviesa a través de situaciones extrañas que el ser humano transita cotidianamente, pero sin prestar demasiada atención. ¿A qué hechos me refiero? A esto de sentir un ruido y asustarnos sin saber por dónde viene, y luego entender que en realidad no estamos en riesgo, pero ese ruido nos abruma, nos asusta y por un minuto nos hace pensar en lo peor. Fijarnos debajo de la cama si hay alguien antes de acostarnos. Fijarnos en la cortina del baño, abrir la cortina del baño para ver si hay alguien, ¿no? Mientras estamos allí. Estas son un poco las experiencias acerca de lo fantástico que ustedes o yo podemos haber atravesado alguna vez. Julio Cortázar decía entonces que lo fantástico está en todos lados, solo que el ser humano tiene que aprender a mirarlo, ¿no? Él escribió muchos textos realistas y muchos textos fantásticos. Nosotros estamos viendo los fantásticos porque a mí me interesa que ustedes vean la tragedia a través de lo fantástico, ¿no? Cuando hablamos de tragedia, hablamos de textos en los que alguno de los protagonistas sufren o padecen. No necesariamente tiene que haber muerte en un texto para que sea trágico, pero sí tiene que haber padecimiento por parte de alguno de los personajes. Bueno, lo que voy a hacer ahora es explicar lo fantástico y voy a dar ejemplos en cada uno de los textos que venimos leyendo hasta ahora para que en los próximos textos ustedes puedan seguir aplicando esta teoría de análisis, ¿sí? Un texto es fantástico cuando comienza el texto, todo parece verosímil, es decir, todo parece real, no hay nada extraño, y de repente aparece un elemento sobrenatural que lo que hace es desestabilizar a los personajes, los hace dudar, los hace trastabillar, y esa vacilación en la que caen los personajes es la misma en la que caemos nosotros, los lectores de ese texto. Por eso cuando leemos un texto fantástico, cuando aparece lo fantástico, empezamos a dudar y decimos, ay, leí mal, ¿qué habrá pasado? Vuelvo a leer, estoy desconcentrada. Eso es justamente lo que Julio Cortázar llama el sentimiento de lo fantástico. Esta duda, esta vacilación que aparece a través del elemento sobrenatural que se hace presente en el texto como una irrupción, ¿sí? Voy a dar ejemplos entonces de esto que acabo de explicar, ¿no? De la irrupción de lo sobrenatural en un texto que parece creíble, que parece verosímil, y esta es la aparición de lo fantástico. Por ejemplo, en Casa Tomada, el primer texto que leímos, dos hermanos, el narrador e Irene. Viven juntos por diversos motivos que los llevaron a esa situación en una casa que era de sus antepasados. Ya ahí Julio Cortázar nos mete en una atmósfera, podemos decir, de energía espiritual. En esa casa han vivido sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, ¿no? Bien, entonces, bueno, ellos llevan una vida cotidiana hasta que de repente aparece un ruido. Y ese ruido desestabiliza a los personajes y también nos desestabiliza a nosotros que pensamos, ¿pero eso es ruido de qué? ¿Ruido de una puerta? ¿Ruido de un animal? ¿Ruido de que hay alguien ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Los lectores entonces caemos en esta duda, en esta vacilación y los personajes también, ¿no? En este cuento lo que sucede después es que los ruidos vuelven a aparecer, el narrador dice que es un ruido sordo, un ruido como de caer de una silla sobre una alfombra, un ruido muy tenue. Termina el texto y nosotros todavía no entendemos
¿Qué fue lo que invadió esa casa tomada? No sabemos si fue un gato que se metió a través de una ventana, no sabemos si fueron los espíritus de los antepasados de estos dos hermanos, no lo sabemos. No sabemos si fueron fantasmas. Bueno, podemos imaginar lo que queremos, ocupas, en fin. La idea de Julio Cortázar es justamente esa, ¿no? Que el lector sea quien complete el significado de este texto, ¿sí? Casa Tomada justamente fue escrito en un contexto de peronismo. Cortázar era muy antiperonista y por eso el periodismo dice que es muy probable que Julio Cortázar haya escrito este texto como una crítica a los ocupas que en aquel momento ocupaban muchas casas en la capital federal, ¿no? Como una gran crítica. Voy a hablar ahora de Continuidad de los parques. Este texto en el que un hombre está muy apasionado leyendo una novela. La lee, le gusta, le encanta la historia. De repente tiene que dejar de leer porque tiene que trabajar, tiene que dedicarse a parcerías y de vuelta vuelve a meterse en esa historia, ¿no? Se mete de lleno, se concentra y logra atravesar la lectura de tal manera que nosotros los lectores también nos vamos metiendo con él en esa historia. La novela que él está leyendo tiene una trama en la que aparecen dos amantes que intentan ir a asesinar a un tercero. No sabemos demasiado de la historia, no sabemos quién es el tercero, sí sabemos que hay un parque, ¿no? También sabemos que el hombre que lee la novela la lee mirando un hermoso parque lleno de robles. Ese es el dato clave para entender que los dos parques se continúan. Por eso el texto se llama Continuidad de los parques. Los dos textos terminan siendo uno, ¿sí? Los dos parques, las dos historias se funden. Lo que inventa Cortázar en este caso es maravilloso, o sea, este hombre se mete tanto en la novela que termina siendo víctima de la ficción. El hombre al que van a matar es él. Esa mujer conoce la casa, conoce los ruidos, conoce los horarios del mayordomo, le indica al hombre por dónde tiene que subir, a dónde tiene que ir y finalmente, si bien el final es abierto, se da a entender que ese amante va a matar a el protagonista de nuestra historia, que es el hombre que lee en ese sillón de terciopelo verde, ¿no? De pana verde. Esos datos son claves para entender dónde estamos parados, ¿no? Esos detalles. Por último, Axolotl, ¿no? Este texto que Julio Cortázar escribió en París y que transcurre ahí justamente. El protagonista de este texto atraviesa el jardín des Plantes y se dirige al acuario. Está apasionado con esta especie animal, los ajolotes, los axolotls. Los mira, siente que ellos le hablan con la mirada, que le quieren transmitir algo. Está apasionado, investiga, los visita, se los come con los ojos, como le dice el guardia de la sala, ¿no? Hasta que finalmente los mira tan hipnóticamente que un axolotl, a través de su mirada, le chupa el alma a nuestro protagonista. Él queda del otro lado de la pecera, en el cuerpo de un ajolote, y del otro lado puede observar su cuerpo, que evidentemente es solo un cuerpo, porque no posee su alma, ¿no? En este caso lo fantástico está dado por la metamorfosis. Podemos decir que este protagonista se metamorfosea o se transforma entonces en aquello que siempre temió ser, un ajolote. Y yo en la actividad les preguntaba en la asignación pasada, bueno, ¿por qué creen ustedes que Cortázar nos lleva a pensar esto, ¿no? ¿A qué nos quiere llevar? ¿A qué reflexión, no? Bueno, nos quiere llevar a pensar esto, ojo con las obsesiones que tenemos porque nos pueden llevar a mal puerto, ¿no? O en Continuidad de los parques, ojo con la ficción que se puede convertir en realidad, o en Casa Tomada, que nos hace pensar que bueno, hay que tratar de manejar los miedos de la mejor manera posible porque pueden terminar por destruirte y hasta podés terminar de dejar tu propia casa, ¿no? Bien, bueno, les mando un beso enorme. Si tienen alguna duda me escriben. Esto es un poco para que puedan entender mejor el mundo cortasariano. Y bueno, en esta asignación les dejo texto nuevo para leer y espero que les guste. Un beso enorme.